Jack the Ripper, más conocido como Jack el Destripador en castellano, es el asesino más famoso de todos los tiempos. Aunque muchos lo crean, no fue ni el primer asesino serial, ni el más prolífico, pero sí uno de los más metódicos, a la par que brutales con sus víctimas. Oficialmente, se le atribuyen 5 mujeres asesinadas a sus espaldas, aunque no se descarta que hubiera alguna víctima más en sus manos. Hoy os contaremos la historia de Jack el Destripador y algunas teorías de quién podría haber sido uno de los mayores iconos de la época victoriana. La sombra de Jack ha permanecido activa durante los últimos 132 años, ya que hoy en día existe un grupo de investigadores aficionados llamados riperólogos que siguen buceando en los archivos de la época, tanto sociales como civiles y policiales, en busca de la pista definitiva que dé con la identidad del mítico destripador de Whitechapel. Empezaremos con los crímenes, ya que fuera de estos no se conoce mucho más sobre este misterioso asesino. Las víctimas oficiales son 5 prostitutas, todas ellas en la lista de Canonical Five, aunque la lista de muertes por Jack no está cerrada, ya que la opinión más aceptada es que fueron 5, pero la lista asciende hasta el número de 8 asesinatos. No obstante, nos regiremos por los 5 canónicos. Los asesinatos. Se sabe que el modus operandi del asesino era el siguiente. Seleccionaba a sus víctimas entre las prostitutas de Whitechapel. Se debe destacar que todas ellas se encontraban bebidas en el momento del ataque, seguramente para facilitar su trabajo. Aprovechaba el momento en que la mujer se levantaba la falda para agarrarla fuertemente del cuello y estrangularla. Para evitar que pidiera ayuda, las acercaba al suelo y les hacía un corte en el cuello para no mancharse con la sangre y ser delatado por las manchas que pudieran quedar. Posteriormente, era en ese momento en el que con precisión milimétrica y en la oscuridad extraía los órganos a modo de trofeo. Los profesionales forenses que analizaron los cuerpos detectaron que el asesino tenía amplios conocimientos de anatomía y un diestro manejo con la navaja al extraer los órganos sin dañar a los otros, y además hacerlo en la oscuridad mientras vigilaba que nadie se acercara. La primera víctima. Mary Ann Nichols fue encontrada muerta el viernes 31 de agosto de 1888 a las 3:40 de la madrugada en Baxraw, la actual calle Durwan. Tenía 2 cortes en la garganta y el abdomen rasgado con profundas hendiduras. Annie Chapman, encontrada sin vida el 8 de septiembre en la calle Hanbury, presentaba el mismo modus operandi que el de Nichols, la garganta seccionada, pero en este caso el vientre había sido brutalmente apuñalado y le habían extraído el útero. Las siguientes fueron Elizabeth Strait y Catherine Eddowes, la madrugada del domingo 30 de septiembre de aquel mismo año. La primera, descubierta a la 1 de la madrugada en Datfield Yard, en la actual calle Henríquez. Presentaba un corte en el lado izquierdo del cuello que le había seccionado la carótida. Esto hizo dudar de la autoría de Jack sobre este asesinato, ya que solo presentaba la herida en el cuello como la anterior víctima y nada más. Como no, los testimonios fueron dispares, unos afirmando una cosa y otros decían lo contrario. 45 minutos después, fue encontrado el cuerpo de Eddowes en Mitre Square con la garganta cortada y con un profundo corte en el abdomen. Esta vez le habían extirpado un riñón y se le había extraído parcialmente el útero. Se cree que el asesinato de Catherine fue en represalia por haber sido interrumpido en el crimen de Strait. Y quinta y última víctima fue Mary Jane Kelly, encontrada en la cama de su vivienda el viernes 9 de noviembre en Miller's Corn a las 10:45. Sin duda, este fue el más brutal de todos, ya que se le extrajeron todos los órganos abdominales y el corazón, y presentaba un brutal corte que iba desde el cuello hasta la espina dorsal. El juego del asesino. Durante la investigación, cientos de cartas llegaron a la prensa y a la policía afirmando ser del asesino, pero de esas 700 que llegaron, se tomaron como verídicas solo 3 debido a sus características. La primera carta, llamada Querido Jefe, que es de la que se obtiene el nombre de Jack el Destripador, está fechada el 25 de septiembre y sellada el 27 de aquel mismo mes. Querido jefe, desde hace días no dejo de escuchar que la policía me ha atrapado, pero en realidad todavía no me ha pillado. En mi próximo trabajo le cortaré la oreja a la dama y se la enviaré a la policía para divertirme. No soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. El último es un magnífico trabajo. A la dama en cuestión no le di tiempo a gritar. Mi cuchillo está tan bien afilado que quiero ponerme manos a la obra ahora mismo.
Me gusta mi trabajo y estoy ansioso por empezar de nuevo. Pronto tendrá noticias mías y de mi gracioso jueguecito. Atentamente, Jack el Destripador. La oreja de la tercera víctima, Catherine Eddowes, apareció cortada parcialmente y eso le dio credibilidad a la carta recibida por la Agencia Central de Noticias, aunque tiempo después empezó a perder credibilidad por los investigadores, ya que empezaron a pensar que esa herida podía ser accidental, además de que la oreja jamás fue enviada. La siguiente fue una tarjeta postal con el título South Jack, con una caligrafía tremendamente parecida. Está fechada y sellada en el mismo día, el 1 de octubre, y hablaba de la noche de los 2 asesinatos del domingo 30 de septiembre, cuando murieron Eddowes y Strait, antes de que la información del caso se filtrara a la prensa, que dice lo siguiente. No bromeaba, querido jefe, cuando le di el chivatazo. Mañana tendrá noticias del bueno de Jack. Esta vez la cosa es doble. La primera chilló un poco y no pude rematarla. No me dio tiempo a quitarle la oreja para la policía. Gracias por retener mi última carta hasta que volví al trabajo. Jack el Destripador. Y para terminar, la carta desde el infierno, recibida el 16 de octubre del mismo año, recogida por el jefe de vigilancia vecinal de Whitechapel, John Lusk, con una caligrafía bastante diferente a las dos anteriormente recibidas. Esta vez traía medio riñón humano conservado en etanol. Desde el infierno, señor Lusk. Señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizás os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó si solo aguardáis un poco más. Firma, atrapadme si podéis, señor Lusk. Muchas son las incógnitas de esta carta, puesto que la letra no encaja con las dos anteriores y que el riñón no podía ser de Eddowes porque padecía una enfermedad renal y sus riñones no podían tener el buen aspecto del que acompañaba la carta. También se aclaró después que las dos primeras cartas fueron enviadas por un periodista para aumentar las ventas de periódicos los siguientes días. Perfil psicológico de Jack. Con los puntos anteriores empezamos a perfilar la psicología del destripador, pero hay rasgos dados por expertos contemporáneos que arrojan luz sobre la falta de medios de la época. Sabemos que era una persona tremendamente inteligente, con afinidad obsesiva por la anatomía humana, y si las cartas las envió él mismo, no cabe duda de que era un amante del riesgo, pero continuemos con su perfil, que sin duda se extraen cosas muy interesantes. Debía tener un aspecto totalmente común, que no destacaba en nada a sus conciudadanos para poder pasar inadvertido ante las medidas de seguridad que se implantaron a causa de su oleada de crímenes. Por eso, debemos olvidar el aspecto sofisticado y ropas lujosas que nos han vendido el cine o la literatura. Se perfila que debió sufrir una infancia tortuosa a manos de mujeres que ejercían la prostitución y denota una falta de figura paterna que le hizo desarrollar un profundo odio hacia las mujeres. Cada crimen posterior tenía un nivel más alto de mutilamiento y con tintes más sádicos. Se prevé que tenía que ser un hombre de edad comprendida entre 25 y 35 años y, como profesión, debió ser médico, cirujano, carnicero o cualquier otro oficio que le permitiera practicar con un cuchillo. Se dice que no estaba casado para poder pasar las noches fuera de casa y que tenía un empleo que le ocupaba casi toda la semana, porque todos los crímenes fueron cometidos en días festivos. Tampoco se descarta un defecto físico en el habla que le hubiera causado problemas de rechazo del sexo femenino, aunque lo más difícil de creer es el cese en los crímenes, ya que terminaron como empezaron, de golpe, y un asesino de esa índole solo hubiera parado en su espiral de muerte, estando en la cárcel, muerto o habiendo emigrado a otro país. Los sospechosos. Se entrevistaron a 3.000 personas y más de 80 fueron detenidas para ser interrogadas por los crímenes. Durante los últimos 130 años, los sospechosos de ser el destripador no han dejado de crecer y han sido señaladas personas que en su época pasaron por debajo del radar. Un mínimo de 100 personas han sido acusadas de ser el destripador y algunos han sido casos mediáticos, apuntando a las altas esferas, médicos reputados, la realeza e incluso al escritor Lewis Carroll o James Kelly, un asesino psicótico que huyó a Estados Unidos cuando se vio cercado por la policía y allí continuó asesinando y guardando partes de sus víctimas en botes de formol, o incluso dicen que fue una mujer o que fueran varios asesinos. Pero existe un selecto grupo entre los sospechosos en el que podrían encontrar al culpable. Por ejemplo, William Barry, que fue ejecutado en 1889 por asesinar a su esposa de una manera muy similar a la que actuaba Jack, y que vivía muy cerca de donde se cometieron los crímenes, y algunos de sus vecinos lo acusaron como el destripador en varias ocasiones.
También un barbero judío apellidado Kosminski fue acusado de haber sido visto por un testigo en compañía de una de las víctimas 10 minutos antes de que la encontraran muerta. No se pudo probar su implicación y tras eso su familia lo encerró de por vida en un manicomio y la lista continúa. El FBI realizó un estudio más de 100 años después para dar con la identidad del más ilustre criminal de la época victoriana, y sí que existe una figura secundaria en el caso del destripador que da, punto por punto, el perfil psicológico del destripador y también da un motivo de por qué empezaron los crímenes y terminaron de golpe. Se trata de Joseph Barnett, que trabajaba como cortador de pescado en las cercanías donde se cometieron los crímenes. Por lo tanto, tenía un trabajo que lo mantenía ocupado y que le permitía practicar con armas blancas. Su padre murió cuando él era un infante de 3 años. También tenía un defecto en el habla y además era muy inteligente pero con un carácter muy explosivo. Y que fuera la expareja más reciente de la última víctima, Mary Jane Kelly, al que él amaba profundamente pero odiaba su trabajo de prostituta y quería que lo dejara. Ese hubiera sido el motivo de los primeros asesinatos para persuadirla, con el peor ejemplo, para que dejara esa mala vida. Puesto que al ser el compañero sentimental de una compañera de profesión, las víctimas hubieran confiado en él, incluso en plena oleada de crímenes. Además de que en el apartamento de su exnovia se encontró una pipa sobre la mesa que era propiedad de Joseph al descubrirse el cuerpo de Kelly, y que la puerta estuviera cerrada con llave, hubiera sido fácil que él guardara una copia. Además, tenía un motivo real para cometer los asesinatos, detenerlos y detectarlo por su inteligencia y bajo perfil. Tal vez todo lo mencionado sean pruebas circunstanciales, pero el perfil psicológico hecho con las técnicas actuales lo colocan en el centro con un motivo y con las capacidades para hacerlo. Fuera como fuese, la leyenda de Jack continuará viva por los siglos de los siglos y los riperólogos continuarán investigando y señalando acusatoriamente a nuevas personas de ser el temido Jack. Déjanos en la caja de comentarios quién crees que fue Jack y por qué mataba y por qué desapareció. Como no, os dejamos enlaces en la descripción del vídeo para que sigáis aprendiendo sobre este apasionante tema. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos. Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos.